En el Centro Atómico Bariloche hay distintos grupos de investigación. Por ejemplo, el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, donde se han desarrollado técnicas que pueden cambiar la vida de las personas con desprendimiento de retina. Este es el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, donde se estudian propiedades magnéticas de los materiales y física básica sobre el magnetismo. Yo trabajo acá desde que era estudiante del Instituto Balseiro e hice mi doctorado y llegué en mediados de 1985. Acá lo que hay son nanopartículas magnéticas. ¿Qué es nanopartículas magnéticas? Es una definición, si uno quiere. Partículas es lo que uno llama la partícula de polvo. El nanopartícula es que tiene tamaño nanométrico, es muy, muy, muy pequeño. Es un óxido de hierro, lo que tenemos acá es hierro oxidado. Magnético es justamente porque tiene alguna estructura magnética, hierro o un óxido de hierro, y se comporta como pequeños imanes cada uno de estos. Imaginémonos partículas muy pequeñitas, cubitos de lados de algunas decenas o centenas de átomos, que además son pequeños imanes, son pequeñas brujulitas. Lo que hay acá es una suspensión, hay muy poquitas partículas en realidad, en agua. ¿Qué propiedades tienen ellas? Y tienen propiedades muy distintas a lo que es el material masivo, grande. O sea, un pedazo de hierro tiene una propiedad, partículas tan pequeñas cambian sus propiedades. Lo que podemos ver es, por ejemplo, que esas partículas que son imanes pueden ser atraídas por otro imán, como uno ya sabe, como están siendo atraídas. Y eso significa que uno puede actuar sobre esas partículas como los nanorobots, digamos. Uno puede hacer que esas partículas hagan lo que uno quiera, sin dejar que siga siendo unas partículas que están en suspensión, como vemos, se pueden volver a redispersar en ese líquido. Dentro de lo que es física básica, nos interesa entender cómo funciona o cómo uno puede sintonizar, mejor dicho, las propiedades magnéticas de estas partículas en función de su composición, su tamaño, con cómo están metidas dentro de alguna matriz, y con eso uno puede prácticamente sintonizar, decir qué propiedades quiero que tenga. Estamos haciendo desarrollos junto con médicos, o a veces tendría que decirlo al revés, los médicos junto a nosotros están haciendo desarrollos en oftalmología y hemos podido desarrollar con bastante éxito un tratamiento en desprendimiento de retinas que, al menos en los animales, han tenido muy buen resultado, y bueno, esto tiene que seguir hacia adelante y vamos a ir viendo cómo funciona. Diego Masitelli dirigió mi tesis de doctorado, es un amigo y un gran científico. Bueno, Adriana, primero felicitaciones por el CONEX, muy merecido. Y bueno, ¿querés contarme qué relación tiene ese premio con tu trabajo? La idea es que nosotros en los últimos años, el grupo de acá de Bariloche, el de caracterización de materiales, estuvo dedicándose a estudiar estos materiales que son para celdas de combustible. Estuvimos tratando de buscar nanoestructurar el material, ¿sí? O sea, esto de hablar de nanotecnología, si querés. Que está muy bien. Sí. Primero, nombraste celdas de combustible. Sí. ¿Qué es una celda y Bien. por qué de combustible? Bueno, una celda de combustible son los dispositivos electroquímicos más eficientes que existen para la conversión de energía química en energía eléctrica. Eficiente quiere decir que lo que vos invertís de energía química lo transferís casi completamente a energía Exactamente, eléctrica. sí. O sea, una celda es algo que recepciona
ese combustible que vos le inyectás desde afuera. Por ahí la mayoría de la gente alguna vez escuchó hablar de la electrólisis, ¿sí? Que es el mecanismo al revés. Vos ponés una corriente eléctrica y separás la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Bueno, nosotros acá hacemos al revés. Le puedes poner hidrógeno y oxígeno, formar la molécula de agua y en ese proceso obtener energía eléctrica. Bien, y estas energías, para tener una idea, ¿qué podemos hacer con lo que obtenemos de una celda o de muchas celdas? Bien, cada celda, sí, el voltaje que se puede obtener va a depender del combustible que estés usando, justamente, ¿sí? Bien. Y específicamente, las celdas con las que trabajan nosotros ustedes. Con las que trabajamos se llaman de óxido sólido, ¿sí? Porque son todas de un material sólido, ¿sí? Bien. Que son óxidos y que la gran diferencia con las otras celdas es que es el oxígeno el que viaja de un lado a otro. Una celda se compone, en todos los casos, el corazón son 3 elementos. Ajá. El cátodo, el ánodo, que son los electrodos, y el electrolito, que es lo que está en el medio. Pueden ser muy delgadas, ¿sí? De 1 milímetro o menos de espesor. Esta de hecho es bastante gruesita y tienen la parte blanca vendría a ser el cerámico que hace de electrolito, que es que tiene que impedir que el hidrógeno y el oxígeno se mezclen y estalle esto, porque esto funciona a muy alta temperatura. De este lado tenemos el ánodo, eso verde que se ve, y del otro lado está el cátodo, que está apenas pintado. Bueno, es una pequeña prueba, así quizás no es la más prolijita. ¿En qué estadio está tu investigación? Bien, nosotros nos ocupamos de tratar de optimizar los materiales con los que se hace la celda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Los desafíos para que estas cosas lleguen a un nivel comercial más amplio, yo creo que son esencialmente 2. Una cuestión de costos y una cuestión de pruebas de durabilidad, o sea, de que la gente confíe que el sistema funciona. Obviamente las pruebas de durabilidad necesitan tiempo, o sea, necesitamos entender los mecanismos de envejecimiento, entonces nosotros estamos un poco en la investigación, por ahora más o menos básica, con ideas de hacerla más aplicada, de poder optimizar tanto los materiales que usamos, ¿sí? Como la interconexión entre ellos, y el plan a futuro es tratar de entender los mecanismos estos de envejecimiento y de la optimización de estos materiales. Muchísimas gracias, Adriana. De nada. Mi nombre es Carlos Balseiro, yo estudié aquí, crecí aquí primero, luego estudié aquí, hoy trabajo aquí haciendo investigación en el área de estructura electrónica de sistemas nanoestructurados. Bueno, mi nombre es Inés Amengo y yo trabajo en neurociencia computacional. Somos un grupito que somos físicos, biólogos, médicos, y la idea es combinar un poco ideas de física e ideas de biología para entender cómo el cerebro procesa información. Esta es una de las salas limpias del Laboratorio de Nanociencia y Nanotecnología de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta en particular es la sala de nanofabricación y microscopía. Este es uno de los chips que fabricamos aquí dentro del laboratorio. Están hechos de silicio vidrio y tienen unos pequeños canales, unos capilares tallados dentro del chip, de manera que cuando yo ponga una gota de líquido, la gota se va a mover dentro del chip y yo lo voy a poder ver con un microscopio. Vamos a verlo acá. Hace poco más de 3 años, en una muestra que organizó el Centro Atómico Bariloche de Divulgación Científica, se acercó una médica neonatóloga y nos preguntó: ¿ustedes que hacen esas cosas chiquititas, no pueden hacer un aparatito para medir la viscosidad de la sangre? Ella, como médica neonatóloga, trabaja con recién nacidos y había encontrado que era recurrente una patología que se daba en recién nacidos, la policitemia neonatal, que se podía diagnosticar que esta patología presentaba un aumento en la viscosidad de la sangre. La viscosidad es una medida de qué tan espesa, cuántos problemas tiene para fluir la sangre. Por eso es que una alta viscosidad trae aparejada problemas circulatorios en los recién nacidos y en el público en general. 1 año y medio después conseguimos esto.
Estos son chips, como si fuesen chips de electrónica, son chips micromaquinados. Estos chips se ponen en un portachip y dentro de un sensor electrónico. Cuando acerco una gota de líquido, puede ser una gota de sangre, la gota entra al chip, el sensor electrónico registra el movimiento de la gota y en la computadora me aparece el valor de la viscosidad. Si bien los chips es la tecnología clave de este desarrollo, el sensor electrónico tiene un diseño propio. Si bien uno usa componentes o equipos, por ejemplo acá tenemos una cámara, claro, la cámara no la hicimos nosotros, pero sí cómo se integra la cámara con el resto de la electrónica o con la computadora, eso sí es un diseño nuestro. La idea a futuro es terminar con un equipo. Esto que tengo acá en la mano es una computadora portátil, es una Raspberry. Y la idea es adaptar esta computadora para que uno pueda simplemente ingresar el chip a un costado, poner la gota y que la medición la pueda hacer con un equipo portátil. Existen microviscosímetros, algunos que se pueden utilizar con sangre, pero son muy caros. Usando esta tecnología de microfabricación y el concepto de tener un dispositivo electrónico y unos chips, uno puede tener equipos mucho más baratos. Yo tengo la idea que uno podría ir al consultorio médico y el mismo médico tener un aparatito que te hagan un pinchazo en el dedo y te haga una serie de análisis. Instantáneamente, mientras te sigue haciendo preguntas, se está haciendo el análisis. Y antes de terminar la consulta, ya tiene los valores y te puede hacer un diagnóstico más preciso y recetarte lo que tengas que hacer.